¿Y si el equipo responsable de la maldición de Oak Island filmó en secreto algo que nunca debió mostrar al mundo, imágenes grabadas a puerta cerrada sin que los productores las vieran y sin cámaras rodando oficialmente? ¿Y si en la oscuridad de una excavación privada el propio Rick Lagina entró en una cámara que nadie vivo había visto en siglos? Y esas imágenes prohibidas se han filtrado ahora. Los susurros dicen que este es el vídeo que Discovery Channel enterró, la única prueba demasiado explosiva, demasiado estremecedora para salir en televisión. Y ahora alguien lo ha liberado. Los vídeos filtrados muestran un momento que parece irreal. 30 metros bajo tierra, una antigua puerta de piedra, ennegrecida por el tiempo, tallada por manos desaparecidas, se abre de golpe. El haz de luz de la linterna del cámara penetra en la oscuridad absoluta, y de repente la sala estalla en un deslumbrante destello de oro reflejado. Las paredes brillan como la luz del sol en un río. En el suelo, apilados ordenadamente, como si llevaran siglos esperando a ser redescubiertos, yacen más de 200 lingotes de oro, copas de plata deslustrada y objetos decorados con símbolos inquietantemente similares a los sigilos de los templarios del siglo XIV. En la grabación, la voz de Rick Lagina, temblorosa, sin aliento, casi quebrada, resuena suavemente: «Dios mío, esto no debería estar aquí». Los expertos que han visto la filtración estiman el valor de la habitación en más de $100 millones. Y esa asombrosa cifra es exactamente la razón por la que afirman que las imágenes nunca salieron al aire. Cuando la filtración salió a la luz, las redes sociales se convirtieron en un auténtico frenesí. Los hilos de Reddit estallaron. Los canales de YouTube publicaron retransmisiones en directo de emergencia. Y en todas partes la gente se hacía la misma pregunta escalofriante: ¿se había descubierto por fin el mayor secreto de la historia de Oak Island? Porque si estas imágenes son reales, no se trata solo de una revelación emocionante. Es la llave que podría abrir un secreto enterrado durante 228 años. Así que prepárense, amigos. Me gusta, comenta, comparte y suscríbete, porque lo que viene a continuación podría ser la mayor bomba que Oak Island haya producido jamás. Cuando la gente oye el nombre de Oak Island, no piensa en playas, árboles o costas tranquilas. Piensan en una cosa misterio. Un tesoro tan antiguo y tan peligroso que ha consumido vidas, dinero y generaciones enteras. Allá por 1795, en esta pequeña y tranquila isla de la costa de Nueva Escocia, un grupo de muchachos tropezó con una extraña depresión circular en el suelo, el lugar que se conocería como el Pozo del Dinero. Al principio todos pensaron que podría contener un antiguo botín pirata o reliquias olvidadas. Pero al seguir excavando, quedó claro que no se trataba de un simple agujero. Cada 3 metros aparecían plataformas de madera. Se encontraron piedras con símbolos tallados. Y entonces llegó la peor parte: el agua. Los túneles de inundación se activaron deliberadamente, subiendo rápidamente y ahogando toda esperanza de llegar al fondo. Pasaron los años. Pasaron décadas. Pero nadie pudo resolver el enigma. Los empresarios ricos lo intentaron. Ingenieros lo intentaron. Empresas enteras lo intentaron. Sin embargo, Oak Island se tragó su dinero, sus máquinas y, en algunos casos, sus vidas. 6 hombres murieron en la búsqueda. Y así comenzó la leyenda: el tesoro no se encontrará hasta que muera una 7ª persona. La infame maldición de los 7 de Oak Island convirtió a la isla en uno de los enigmas más aterradores del mundo. Entonces llegaron Rick y Marty Lagina, 2 hermanos que de niños habían leído sobre el misterio en un viejo artículo del Reader's Digest. 2 hermanos que se prometieron que algún día lo resolverían. Tras años de excavación, exploración, drenaje, perforación y cartografía, recogieron pistas, fragmentos de madera, manuscritos extraños, herramientas antiguas, artefactos de siglos lejanos. Pero nunca el tesoro en sí. Aún así, Rick se negaba a abandonar. Para él, la búsqueda se había convertido en una vocación, algo espiritual, algo que sentía como un destino. Y ahora, con estas imágenes filtradas que se extienden por Internet como la pólvora,
La gente empieza a preguntarse si el tesoro que Rick persiguió durante toda su vida ha sido finalmente encontrado pero oculto al mundo. ¿Es este el tesoro por el que ya se han sacrificado 6 vidas? ¿O es este el momento en que la maldición se cobra la séptima? El rumor de la filtración parece sacado directamente de una película de suspense. Empezó de forma discreta, casi como un bulo, unas cuantas capturas de pantalla publicadas por un usuario anónimo de Reddit que afirmaba haber accedido a archivos antiguos del servidor de producción de Oak Island. Al principio, nadie se lo creyó. Pero cuando se hizo viral un clip de 15 segundos que mostraba a Rick Lagina y su equipo en las profundidades de un estrecho túnel subterráneo, todo cambió. La imagen era borrosa, pero el sonido era inconfundible. El tembloroso susurro de Rick provocó escalofríos en millones de personas. No grabéis esto, todavía no. Los investigadores en línea afirman que la filtración procedía probablemente del almacenamiento interno de Discovery Channel durante una transferencia masiva de datos realizada hace meses. En el caos del trasiego de archivos, alguien copió varios clips sin editar, imágenes que nunca debieron ver la luz del día, e intentó venderlos en la red oscura. Al fracasar las negociaciones, algunos fragmentos se filtraron a las plataformas sociales. Discovery Channel no emitió ninguna declaración. Algunos moderadores de Reddit borraron los mensajes tan rápido como aparecieron. Y el silencio no hizo más que echar gasolina al fuego. Rápidamente surgió otra teoría que un miembro descontento del equipo filtró las imágenes tras ser expulsado del programa. Según ese rumor, las cámaras se habían apagado esa noche porque el propio Rick insistió en que la excavación fuera privada solo para verificación. Pero un camarógrafo mantuvo una copia de seguridad personal. Cuando más tarde fue despedido, filtró las imágenes para que el mundo supiera la verdad. Esta versión parece inquietantemente verosímil. Los ángulos de cámara de los vídeos filtrados son demasiado suaves, demasiado bien encuadrados para ser amateur. Pero la mayor pregunta sigue siendo la que nadie puede responder si las imágenes son reales. ¿Por qué guarda silencio Discovery Channel? Hay presión legal, presión gubernamental, algo más grande, algo más antiguo. Sea cual sea la verdad, una cosa es innegable: esta filtración no fue un accidente. Fue intencionada, calculada y planeada desde dentro. Millones de personas creen ahora que el equipo de Rick Lagina encontró algo monumental, algo capaz de reescribir la historia, después de que se apagaran las cámaras. Y si esto es cierto, entonces el mayor secreto de Oak Island ya no está enterrado. Se está deslizando pieza a pieza frente al mundo entero, fuera del control de nadie. Esa incertidumbre, ese silencio es lo que hace que esta historia parezca aterradoramente real. El sol ya había desaparecido tras los árboles cuando supuestamente tuvo lugar este suceso. La mayor parte del equipo había recogido sus cosas. Las cámaras oficiales estaban apagadas. Los camiones estaban cargados. Las carpas de producción estaban cerrando por la noche. Pero Rick Lagina permaneció junto al pozo del jardín con Charles Barkhouse, el Dr. Spooner y Emma Colligan. Los ojos de Rick se clavaron en un punto concreto de la Tierra donde antes el radar de penetración terrestre había mostrado lecturas distintas a todo lo que habían visto antes. Le susurró a Marty: «Solo unas horas más. Sin cámaras». Su tono era diferente, tranquilo pero pesado, como si sintiera algo en los huesos. El tipo de sentimiento que no puedes explicar, solo seguir. El equipo de 4 personas envió a todos los demás a casa. Luego en silencio descendieron por el pozo. Sus linternas parpadearon sobre piedras mojadas, paredes chorreantes y capas de madera antigua. El aire era espeso y viciado, intacto desde hacía siglos. Emma volvió a comprobar el radar, un gran reflejo metálico 40 pies más adelante. Rick exhaló lentamente. «Estamos cerca». El túnel se estrechó y al final algo tomó forma: una alta estructura de madera de 2 metros de altura, enmarcada con bisagras de hierro oxidado. Tallas de estilo templario adornaban sus bordes. Nadie habló.
El polvo flotaba como copos de nieve en la oscuridad, y durante varios latidos los únicos sonidos fueron sus respiraciones y el suave zumbido de su equipo. Rick se acercó a la antigua puerta y apoyó la palma de la mano contra ella. La madera estaba fría como la piedra. «Es real», susurró. A Emma le temblaba la voz. «¿Quieres que encienda la cámara?» Rick negó con la cabeza. «Todavía no grabes esto». Excavaron bajo la bisagra lo suficiente para liberarla. La puerta gimió con un crujido profundo que resonó como algo que se despierta tras siglos de sueño. Luego lentamente se abrió. La oscuridad llenaba el espacio más allá. Pero cuando el haz de la linterna de Rick atravesó el vacío, todos se congelaron. La cámara estalló en oro. No solo un destello, una explosión de luz. Las paredes brillaban. El suelo brillaba. Decenas de monedas de oro yacían esparcidas como estrellas caídas del cielo. Copas de piedra, adornos de plata y cofres de madera se alineaban en los bordes, cada uno rebosante de un resplandor que parecía imposiblemente brillante. Parecía menos una habitación que una tumba construida para reyes. Y ahí acaban las imágenes filtradas. Sin explicación. No hay secuelas. Solo oro. Y silencio. Si existe algo más, nunca ha salido a la luz. Si el resto se grabó, nunca se ha mostrado. Y si la cámara es real, entonces el mundo puede estar al borde de la mayor revelación de Oak Island, una que nunca debió escapar de la oscuridad de abajo. Había un viejo olor metálico en el aire, como si el lugar hubiera estado cerrado durante siglos. Emma levantó la linterna y vio unas tallas de estilo antiguo en un rincón. Una estatua de un hombre que sostenía una espada con las palabras Sanctum Custodus, el santo custodio, escritas debajo. La cara de Rick mostraba tanto incredulidad como miedo. Dijo en voz baja. Sus ojos brillaban, pero también había miedo, como si supiera que este descubrimiento podría no revelar la historia sino una maldición. En ese momento todo el ambiente era de cine. Un débil sonido como el latido de un corazón, la luz parpadeante de las antorchas y el polvo ondeando en el aire. Nadie habló. Rick simplemente se acercó lentamente a un pequeño cofre de madera, puso la mano sobre él y dijo: «Este es el momento que he esperado toda una vida». Pero al tocarlo suavemente, un débil eco resonó desde el interior de la pared, como si algo se hubiera activado. El equipo retrocedió y se miró. El silencio se hizo más profundo. Aquella noche se había convertido en el mayor misterio de la historia de Oak Island, porque lo que ocurrió a continuación no fue captado por ninguna cámara. Pero una parte se había filtrado al mundo. Cuando la puerta se abrió de par en par, los haces de luz de las linternas brillaron en la cámara sellada y la visión que se desplegó dejó momentáneamente atónitos a todos. La habitación medía unos 6 por 6 metros, pero las paredes y el suelo emitían un extraño resplandor dorado. Rick levantó la linterna y miró. Había lingotes de oro pulcramente dispuestos por todas partes, como si hubieran sido cuidadosamente colocados siglos atrás. Algunas barras tenían una gruesa capa de polvo, mientras que otras brillaban como si las hubieran colocado allí ayer mismo. Emma intentó contar. Hay más de 200, quizá 250 barras. Su voz estaba llena de sorpresa y miedo. Charles señaló un rincón. Había un pedestal de piedra sobre el que se asentaba un cáliz dorado. El cáliz tenía un diseño medieval europeo, piedras preciosas rojas incrustadas en los bordes y una pequeña cruz en la base. El doctor Spooner miró más de cerca y dijo: «Este símbolo se parece a una reliquia templaria». Las marcas y símbolos en las paredes también se asemejaban a un código antiguo, líneas garabateadas, símbolos del sol y la luna, y esa misma cruz templaria en el centro. Parecía como si aquel lugar fuera un tesoro sagrado que solo unos pocos elegidos podían abrir. Emma intentó sacar su cámara, pero Rick la detuvo. «No, esta vez no, sin cámaras». Había una extraña seriedad en su voz. Miraba todas las paredes, estudiando detenidamente cada símbolo como si hubiera una historia oculta tras ellos. Durante unos minutos se hizo el silencio. Solo el sonido de sus respiraciones y el débil parpadeo de las linternas. El polvo viejo en el aire, el olor a metal y el sonido del agua que goteaba en algunos lugares lo hacían todo surrealista. Rick se acercó lentamente a un viejo cofre que estaba medio abierto. Miró dentro. Monedas de oro, joyas de plata y un gran pergamino que parecía intacto.
El pergamino estaba escrito en latín antiguo, pero los estragos del tiempo habían borrado las palabras. Cogió el pergamino y dijo: «Esto no es un mapa, parece un juramento o un sello». Sus ojos brillaban, pero su rostro era serio. Parecía entender que este descubrimiento no era solo un tesoro, sino el secreto de una antigua orden. De repente la respiración de Rick se aceleró. Dijo en voz baja: Esto no debería estar aquí». Su voz temblaba como si alguien le hubiera sacudido el alma. El resto del equipo le miró. Preguntó Emma Rick: «¿Qué quieres decir?». Rick se limitó a mirar fijamente la pared donde había algo grabado debajo de la cruz templaria. «Non omnis moriar», es decir, «no moriré del todo». La visión provocó escalofríos a todos. En ese momento el rostro de Rick mostraba una mezcla de miedo, respeto e incredulidad. Sus ojos estaban húmedos, quizás de emoción o quizás de culpabilidad por haber descubierto algo que no debían. Dijo en voz baja: «No estábamos buscando un tesoro. Hemos perturbado la historia». Fue un momento que conmocionó a todo el equipo. Durante unos segundos nadie habló. Solo los lingotes de oro brillando a la luz de la antorcha y el silencio de la antigua sala, resonando en el aire. Ese fue el momento más emotivo de Rick Lagina, en el que un cazador de tesoros se dio cuenta por primera vez de que tal vez este descubrimiento no era una bendición, sino una advertencia. Y este mismo metraje, este mismo momento, se escucha claramente en clips filtrados posteriormente. La voz temblorosa de Rick y la frase que ahora se ha hecho inmortal en Internet: «Esto no debería estar aquí». Cuando estas imágenes filtradas se difundieron por Internet, expertos de todo el mundo volvieron a centrar su atención en Oak Island. Arqueólogos metalúrgicos e historiadores empezaron a analizar las imágenes desde distintos ángulos. Los metalúrgicos se fijaron primero en los detalles de los lingotes de oro. Llegaron a la conclusión de que su composición no parecía moderna, sino de los siglos XIV a XV, el apogeo de la influencia de los templarios en Europa. Algunos expertos estimaron la composición química y sugirieron que coincidía con las técnicas de refinado del oro de aquella época. Esto sugiere que fuera lo que fuera, este tesoro podría ser de hace 600 años. Pero no todos los expertos fueron unánimes. El arqueólogo Dr. Henry Clayton: «Si estas imágenes son reales, significa que Oak Island no era solo un tesoro, sino una cámara acorazada oculta». Mientras tanto, algunos historiadores lo descartaron como una puesta en escena, diciendo que la iluminación y los ángulos eran como si se hubiera rodado cinematográficamente. La pregunta que se planteó entonces fue si se trataba de una excavación real o de un montaje de producción que se filtró accidentalmente. Discovery Channel no dio ninguna confirmación oficial, pero fuentes internas informaron de que la cadena protegió inmediatamente sus servidores internos y eliminó temporalmente muchos archivos fuera de línea. Algunos miembros anónimos del equipo escribieron en Reddit que las imágenes eran reales, pero la empresa dio instrucciones de retirarlas hasta que se analizaran adecuadamente. Esto sugiere que el propio canal temía que si resultaba ser cierto se invocarían leyes arqueológicas y reclamaciones de propiedad. Algunos incluso sugirieron que el gobierno intervino para garantizar la conservación de los artefactos de Oak Island. Mientras tanto, surgió un nuevo ángulo en Internet: la teoría templaria. Los investigadores compararon los símbolos vistos en las imágenes filtradas con antiguos mapas y sellos templarios. Un sello encontrado en un manuscrito francés de 1307 muestra exactamente la misma cruz grabada en la pared en las imágenes de Rick. Además, en los antiguos libros de códigos templarios se encuentran frases en latín como «non omnis moriare» y «sanctum custodis». Estas palabras significan «no moriré del todo» y «santo protector», como si esta cámara custodiara un legado espiritual o sagrado. Algunos historiadores han afirmado que Oak Island pudo ser el lugar de descanso final de los caballeros templarios, donde escondían sus reliquias más preciadas como cálices pergaminos y reservas de oro para evitar que fueran capturadas por la Iglesia o la corona. Los mapas antiguos muestran marcas secretas a lo largo de la costa de Nueva Escocia, incluido un símbolo OI que coincide con Oak Island. Una investigadora llamada Dr. Susan Hale incluso dijo que si este material es auténtico, podría cambiar el curso de la historia.
Pero los escépticos todavía se preguntan si esto era cierto, ¿por qué Rick Lagina no lo hizo público él mismo? Algunos creen que tenía miedo debido a cuestiones legales, control gubernamental y tal vez una maldición que amenazaba a cualquiera que revelara el secreto de Oak Island. Otros dicen que Discovery Channel lo ocultó porque habría arruinado la mística del programa y no podían permitirse la pérdida comercial. Pero los símbolos, el lenguaje y los artefactos que se ven en las imágenes han dividido a los expertos de todo el mundo. Algunos lo consideran el mayor descubrimiento histórico, mientras que otros un engaño cinematográfico. Pero sea cual sea la verdad, estas imágenes ya no son solo una filtración, sino un debate mundial que entrelaza historia, religión y codicia. Oak Island vuelve a resonar como uno de los mayores misterios de la historia y quizá esta vez nadie controle la verdad. Mientras tanto, las redes sociales ardían de combustible. Estas imágenes filtradas de Oak Island causaron revuelo en todas las plataformas. Reddit, Twitter, YouTube, en todas partes. Solo hubo una discusión. ¿Encontró realmente Rick Lagina la cámara de oro? Se compartieron repetidamente breves fragmentos del vídeo y la gente empezó a examinar detenidamente cada fotograma y a ofrecer sus opiniones. Algunos consideraron que las imágenes eran absolutamente auténticas. El miedo y la sorpresa en la cara de Rick no parecían artificiales. Decían que esas expresiones solo se producen cuando alguien presencia algo realmente impactante. Otros, en cambio, creían que todo formaba parte de una producción bien planificada. Dijeron que la iluminación y los ángulos de cámara eran excesivamente perfectos, lo que hacía que pareciera una secuencia escenificada. Algunos incluso sugirieron que podría tratarse de una estrategia de marketing de la próxima temporada de Discovery Channel, para atraer de nuevo a los espectadores al programa. Pero también es cierto que si esto fuera cierto, el canal ya habría hecho un anuncio oficial, mientras que habían permanecido completamente en silencio al respecto. Este silencio estaba planteando más preguntas en la mente de la gente. Varios canales de YouTube examinaron las imágenes en profundidad. Algunos reprodujeron el vídeo a cámara lenta para intentar descifrar los símbolos, mientras que otros hicieron zoom en las marcas grabadas en las paredes para determinar su origen. Muchos afirmaron que estos símbolos se remontan a la época de los templarios y que esta filmación podría cambiar la historia del mundo. Un canal incluso amplificó la voz temblorosa de Rick para mostrar que estaba realmente asustado en ese momento, como si se diera cuenta de que habían descubierto algo que debería haber permanecido cerrado. Poco a poco la noticia trascendió las redes sociales y llegó a los titulares de los medios de comunicación. Algunos sitios web de noticias internacionales describieron la filtración como una grabación no verificada pero extraordinaria. Otros decían que si resultaba ser cierto, el misterio de Oak Island dejaría de serlo. Los hashtags #AriChiuChiu Oak Island Mystery, Rick Lagina Leak y Templar Gold Chamber, que eran tendencia constante en Twitter, despertaban la curiosidad en todo el mundo. Millones de personas publicaban, compartían vídeos y teorizaban a diario. Mientras tanto, los periodistas intentaron ponerse en contacto con Discovery Channel, pero solo recibieron la simple respuesta: estamos estudiando el asunto. Esta respuesta no fue directa, lo que no hizo sino alimentar las sospechas. Algunos afirmaron que el gobierno intentó suprimir el vídeo para proteger la excavación. Otros decían que el propio Rick no quería que el mundo viera el descubrimiento, temiendo que pudiera cumplirse la profecía maldita. Los espectadores de todo el mundo estaban ahora divididos en dos grupos: los que creían que las imágenes eran reales y los que creían que era un engaño. Pero ambos tenían una cosa en común: la curiosidad. Todo el mundo quería saber la verdad. El nombre de Oak Island resonaba en cada debate, en cada vídeo, en cada noticia. Poco a poco esta historia no se trataba solo de imágenes filtradas, se convirtió en un fenómeno mundial. Algunos lo calificaron como el mayor descubrimiento arqueológico de la historia, mientras que otros lo acusaron de manipulación mediática. Pero en algún lugar de la mente de cada espectador, la pregunta seguía resonando: si todo esto es mentira, ¿por qué Discovery Channel no ha dicho nada? Y si es verdad, ¿qué verdad oculta? Rick Lagina.
La historia de Oak Island había ido ya más allá de un programa de televisión. Se había convertido en una misteriosa ola que sacudía Internet. Un silencio y una tormenta de preguntas recorrieron el mundo como si la puerta de una antigua tumba se hubiera abierto liberando siglos de silencio. A medida que las imágenes filtradas se hacían virales, la mayor pregunta que se hacía la gente era: si todo esto es cierto, ¿por qué Discovery Channel nunca lo mostró? Al principio, todo el mundo pensó que se trataba de una parte de la próxima temporada del programa, pero pasaron semanas sin ninguna respuesta del canal. Entonces, comenzaron los rumores de que podría haber un encubrimiento. Algunos informes afirmaban que existía una cláusula confidencial entre el canal y el gobierno canadiense, según la cual cualquier artefacto histórico o religioso encontrado en Oak Island debía ser entregado inmediatamente a las autoridades. Esto significaba que mostrar las imágenes habría violado el contrato. Por otra parte, algunos informadores afirmaron que el propio canal temía que si se emitían las imágenes, se congregara una gran multitud en el lugar de la excavación. Esto no solo podría haber detenido los trabajos de excavación, sino que también habría creado problemas legales, ya que Oak Island se considera un lugar protegido por el patrimonio. Algunos incluso sugirieron que el gobierno no quería que estas imágenes salieran a la luz, porque mostraban símbolos y reliquias asociados a la Iglesia de los Templarios o a antiguas órdenes religiosas. De ser cierto, habría suscitado numerosos debates históricos y religiosos. Además, algunos creen que Discovery Channel ocultó deliberadamente estas imágenes para mantener vivo el misterio de Oak Island. Si se hubiera revelado toda la verdad en un solo episodio, se habría perdido el suspense del programa. Y este suspenso había sido su sello distintivo durante años. Por un lado estaba la verdad, y por otro la lógica comercial. Tal vez eligieron lo que era mejor para TRPs, pero cuanto más silencio mantenía Discovery Channel, más crecía la curiosidad del público. La pregunta resonaba por todas partes. Descubrió el equipo de Rick Lagina el mayor tesoro de la historia, y luego lo ocultó. Mientras tanto, también salieron a la luz correos electrónicos y memorandos internos filtrados. En ellas se afirmaba que ciertas imágenes podían infringir la ley de preservación del patrimonio, lo que significaba que mostraban algo que por ley no podía hacerse público. Esto alimentó aún más las sospechas de la opinión pública. En las redes sociales se extendió la idea de que el propio gobierno podría querer controlar el descubrimiento. En un hilo de Reddit se especulaba con que el Departamento de Patrimonio de Canadá había ordenado al equipo de Rick que detuviera las excavaciones. En medio de todos estos rumores y agitación, Rick Lagina permaneció en completo silencio. Ni entrevistas ni declaraciones. Pero entonces, unas semanas más tarde, salió a la luz un vídeo de Rick en un pequeño evento documental privado. Apareció tranquilo y emocionado ante la cámara. Su voz era suave, pero cada palabra era profunda. «Hemos tocado no solo el oro, sino el alma de la historia», dijo. En ese momento la sala se quedó en silencio. Rick continuó. «A veces una búsqueda no consiste solo en encontrar cosas, sino en comprenderlas. Lo que encontramos no era un tesoro. Era una advertencia de que algunos secretos quizá deberían permanecer enterrados para siempre». Se le humedecieron los ojos y guardó silencio un momento. De fondo, sonaba una música lenta y cinematográfica que daba profundidad al momento. Finalmente dijo: «La gente me pregunta si hemos descubierto la verdad sobre Oak Island. Solo diré esto: hemos tocado la historia, pero quizá aún no nos ha abandonado». Ese emotivo momento llegó al corazón de todos los espectadores. No había oro, monedas ni reliquias, sino el alma de un ser humano atrapado entre la verdad y el misterio. El silencio de Rick y sus palabras lo dejaron claro. Oak Island no es solo una excavación, sino un viaje que obliga a una persona a enfrentarse a su fe, su codicia y su miedo. Y quizás por eso el silencio de Discovery Channel ya no parece un misterio. Una vez abierta la puerta y descubierta la cámara de oro, parecía que el misterio de Oak Island había terminado, pero quizá la verdadera historia no había hecho más que empezar. Unos días después, cuando Emma Culligan y el Dr. Spooner repitieron el escaneo por radar, las lecturas dejaron a todos atónitos.
Más huecos y túneles de paso eran visibles bajo la cámara de oro. Parecía como si aquella cámara fuera solo una parte de una estructura subterránea mayor, una red que se extendía en muchas direcciones. Los ojos de Rick se iluminaron de nuevo. Dijo en voz baja: «Si estas lecturas son correctas, estamos en la superficie ahora. El verdadero tesoro está más abajo». El equipo examinó detenidamente los datos. Los pozos del túnel variaban en profundidad. Algunas eran horizontales, otras descendían en espiral. Parecía como si alguien hubiera creado deliberadamente un sistema de bóvedas multicámara. Es como si alguien hubiera escondido secretos en capas, de modo que detrás de cada puerta se esconde otra historia, dijo el Dr. Spooner. Al oír esto, Rick se quedó en silencio. Sus ojos se posaron en la puerta donde estaba grabado Sanctum Custodus. Tal vez no se tratara solo de una advertencia, sino de una pista de que el verdadero misterio seguía latente bajo tierra. Emma, tomando notas en su cuaderno, dijo: «Si este mapa resulta ser correcto, entonces esta cámara es solo la primera parte. Puede que haya otra sala más allá donde se guarden las verdaderas reliquias templarias». Rick se limitó a decir: «Eso significa que la historia de Oak Island no ha terminado». En ese momento, todos sintieron que el misterio había alcanzado un nuevo nivel. Con cada respuesta, una nueva pregunta se revelaba. Poco a poco se corrió la voz de que Oak Island podría tener más de una cámara de oro. Algunos expertos incluso la apodaron la Catedral Subterránea, porque su diseño se asemejaba a un templo antiguo. Pero Rick ya no estaba tan emocionado como antes. Había un profundo silencio en su voz. Dijo: «Si esto es cierto, tenemos que decidir si lo descubrimos o lo dejamos pasar. Algunas cosas no están hechas para ser vistas, sino para ser comprendidas». La atmósfera del vídeo cambia. De fondo suena una música lenta y emotiva. La cámara se acerca a la cara de Rick. Dice suavemente: «No solo encontramos oro. Hemos tocado el alma de la historia». Sus ojos están ligeramente húmedos y el mar en calma de Oak Island es visible detrás de él. El ligero frío en el aire y la puesta de sol desvaneciéndose hacen que el momento sea cinematográfico. Rick continúa: «Cada descubrimiento nos enseña algo. Nos enseña que no todo lo que brilla es oro y que no todos los tesoros están destinados a ser atrapados. Lo que encontramos nos hizo más humildes. Oak Island ya no es un lugar para mí, sino un mensaje de que algunos misterios son más antiguos que los humanos». Había agotamiento en su voz, pero también una sensación de alivio. ¿Es esta la mayor verdad de Oak Island o un nuevo engaño? ¿Fue esa cámara la última o solo el principio? ¿Ha tocado Rick la capa más profunda de la historia o ha despertado la verdadera maldición? La cámara retrocede lentamente revelando una vista aérea de Oak Island, las olas del océano, la excavación en el centro y el misterioso lugar a la luz del atardecer. Si crees que la historia no acaba aquí, dale a me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte porque la próxima vez mostraremos imágenes que nadie ha visto nunca. La música sube de volumen y la cámara se desvanece en la oscuridad. Oak Island vuelve a sumergirse en su misterio y al espectador solo le queda una pregunta: ¿se revelará la verdad la próxima vez o permanecerá esta isla en silencio para siempre?